Gracias, amado hermano, por estar en sintonía de su programa. Queremos pues que usted pueda buscar en su Biblia Romanos capítulo 4. Vamos a buscar, recuerda, estamos en nuestro estudio bíblico. Romanos capítulo 4, versículos 20 al 25. Vamos a darle espacio a usted para que lo pueda buscar, para que lo pueda encontrar. Romanos capítulo 4, versículos 20 al 25. Vamos a leerlo. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco dudó, dice, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amado, entramos ya en el capítulo 4. Bueno, vamos finalizándolo ya. Recuerde que en el capítulo 4 Pablo termina como había terminado en el capítulo 3, en el 28, hablando que la justificación es de la salvación, es por medio de la fe y no por obras. Y en el capítulo 4 nos da el ejemplo de Abraham y de otros, David, de cómo por fe habían creído a Dios y habían sido justificados para salvación. Recuerde que Pablo está hablándole a los judíos, los cuales querían que los que se convirtieran a Cristo también se circuncidasen y hiciesen obra para poder obtener salvación. Es decir, no era solamente el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario quien nos justificaba, quien nos redimía, quien propiciaba nuestra salvación, sino que también había que agregarle otras cosas. Y entonces Pablo les dice, señores, perdónenme, pero la salvación es por fe. Y les pone como ejemplo a Abraham. Les dice en el versículo 20, tampoco dudó, hablando de Abraham, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Habla de que Abraham, siendo viejo, y Sarita ya no podía tener hijos, Dios les concedió. Entonces Abraham no dudó, dice, y eso le fue contado por justicia. Y por eso dice en el 21, plenamente, dice, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y eso es lo que Pablo habla de la salvación por medio de la fe. Somos salvos porque a través de creer en lo que Jesús hizo, no por mérito nuestro, sino por mérito propio de Jesús, quien nos salve y nos redime, ahora podemos tener salvación. Y el versículo 21, hermano, es una definición de fe preciosa. Esa es una tremenda definición de fe. Normalmente, cuando hablamos de fe, siempre nos vamos a Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén, y está excelente. Pero también aquí tenemos otra definición de fe. Plenamente, hablando de Abraham, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y esa es fe. Esa es una definición bíblica de fe. Saber que Él lo va a hacer, es poderoso para hacer lo que ha ofrecido. Ahora, en el versículo 24 nos dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amado, yo sé que usted y yo creemos que Jesús entregó su vida, pero que también Él resucitó al tercer día. Y esto nos cuenta por justicia, amado. Por eso es que cuando usted cree y usted dice, Señor Jesús, yo te confieso, yo creo que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Usted está diciendo, yo creo que todo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, ese sacrificio ha sido para salvación y vida eterna. Yo no necesito hacer más que creer. Ahora, lógicamente, después vendrán los frutos del Espíritu. Pero ese es otro tema. Ahora, nos iremos al capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amado, podemos ver en los capítulos anteriores, desde el capítulo 1 al capítulo 3, parte del capítulo 3, ahí por el capítulo 1 al 3, podemos ver cómo Pablo presenta el Evangelio.
Pablo presenta el Evangelio como una necesidad del hombre para poder acceder al trono de la gracia, es decir, para poder ser salvos. Pablo presenta en los primeros 3 capítulos la necesidad de que el hombre debe acercarse a Dios, pero lo debe hacer por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces los primeros capítulos habla que todos los hombres son pecadores y culpables ante Dios. De eso nos está hablando. Pablo empieza el libro de Romanos hablando de la fe, mas el justo vivirá por fe. Es decir, vamos a vivir y tener vida eterna por la convicción en Cristo Jesús, no por lo que nosotros hagamos. Allá en el capítulo 3, en el versículo 24 al 28, ya Pablo nos muestra el camino de la justificación. Pablo muestra cómo podemos ser justificados. Y aquí nos habla de la gracia por medio de la fe basada en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. De eso nos habla, de eso nos está hablando. Entonces usted puede ver que en el capítulo 1, del 1 al 3, Pablo muestra a todos los judíos que estaban ahí, a los cuales él estaba hablando, y a los gentiles, que todos los hombres son pecadores, todos. ¿Por qué? Porque los judíos daban por hecho que por ser el pueblo escogido de Dios, ellos tenían asegurada su salvación. Y miraban de menos a los otros. De hecho, en estos capítulos, Pablo les dice que Dios no hace acepción de personas. Tanto el judío, el griego, pueden llegar y pueden ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, en estos primeros capítulos nos habla de que todos los hombres son pecadores y son culpables ante Dios. Es decir, estamos distanciados de Dios. Hay una condena que pesa sobre nosotros. Ya en el capítulo 3, Pablo, en el 3:28 en adelante, 24 en adelante, nos muestra cuál es el camino. Es decir, Pablo dice, señores, ustedes y yo somos culpables, pero este es el camino para ser salvos. Y nos habla de la gracia, ¿verdad?, mediante la fe, basada en la obra redentora de Cristo. Ya en el capítulo 4 nos da una ilustración, nos da el ejemplo de justificación. Y es ahí en el capítulo 4, que miramos la semana anterior, donde Pablo muestra cómo fue la salvación de Abraham. Da una ilustración, da un ejemplo. Y habla de que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ahí es el panorama de este libro. Ahora, en el capítulo 5, ya en este capítulo 5, Pablo ya ahora nos va a hacer saber los beneficios. Recuerden, los primeros capítulos nos habla y nos hace ver la necesidad del hombre. Y quizás me voy a detener un poquito antes de entrar al capítulo 5. El problema hoy, actual, es que muchos estamos presentando los beneficios antes que la necesidad. Es más, pareciera que nosotros los pastores le rogamos a la gente, hermano, reciba a Cristo, mire, usted no sabe los beneficios, usted no sabe, y hablamos de beneficios. Es más, me atrevería a decirle que muchos están hablando acerca de venga Cristo y sus problemas van a ser solucionados. Mire, el problema que Dios le resoluciona, primero, es su salvación y su vida eterna. Lo demás, hermano, pueda que llegue, pueda que no, pero lo asegurado, y mire que en estos tiempos necesitamos estar seguros de nuestra salvación, seguros de nuestra salvación. Entonces, Pablo presentaba el Evangelio como una necesidad, no de Dios, sino del hombre. Dios siempre va a estar arriba. No, la necesidad del hombre de buscar y acercarse a Dios por medio y acceder a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo muestra. Ya en el capítulo 5, ahora Pablo, muestra la necesidad, muestra cómo debe ser el mecanismo y nos da este ejemplo de cómo Abraham logró la salvación por fe. Ahora, ya en el capítulo 5, Pablo cambia y ya nos va a hablar de los beneficios. Todo tiene una lógica. Primero Pablo dice, señores, nosotros somos pecadores, necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos de la obra redentora de Cristo, que a través de su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Eso está diciendo Pablo en los primeros capítulos. Luego nos enseña el camino, nos dice cuál es el medio y nos habla ya de la salvación por fe, de la justificación por creer en Jesús, de su obra expiatoria. Y luego al final también nos habla, en el capítulo 4, nos muestra cómo Abraham fue salvo por medio de la fe, nos da un ejemplo. Ya en el capítulo 5 Pablo nos muestra los beneficios. Ahora, dice, dándonos a ver que la justificación es un regalo de Dios y que es un paquete que el creyente recibe en el momento de su salvación.
Dios quiere que veamos que hay beneficios cuando ya reconocimos la necesidad de entregar nuestro corazón a Él. Como pecadores, nosotros necesitamos de Dios, no de Dios de nosotros, no, nosotros. Y como Jesús nos justifica. Ahora, en Romanos 5.1 vamos a ver algunos beneficios que podemos ver, se nos dan en el capítulo 5. Dice, justificado pues por la fe. Primero, hermanos, Romanos 5.1, tenemos paz para con Dios. Uno de los primeros beneficios es que tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa? Que ahora no estamos enemistados con Dios Padre. Que ahora Dios Hijo nos redime y nos hace aceptos para con el Padre. Estamos en plena guerra con Dios. Es decir, hay gente que dice, pero mire, yo estoy bien si yo no hago nada malo. Dios sabe que yo soy una buena persona. Pero amado, la Biblia nos habla de que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Pablo ahora en el capítulo 5.1 nos dice que tenemos paz para con Dios. Nos da ese primer beneficio, amado. Nos da ese beneficio de estar en paz con Dios. Entonces luego dice en el 5.2, dice también, por quien también tenemos entrada por la fe, dice, a esta gracia en la cual estamos firmes. Nos habla de que tenemos entrada y una posición en la gracia. Es decir, por medio de Cristo, usted y yo tenemos una entrada y por gracia tenemos esa entrada y somos salvos. En Romanos 5.11, después vamos a ir detallando cada versículo, dice lo siguiente. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. También ahora Pablo nos habla del beneficio de la reconciliación. Nos da paz. Estábamos enemistados con Dios. Todo aquel que no ha entregado su vida a Cristo está enemistado con Dios. ¿Por qué? Porque está en amistad con el mundo. ¿Por qué? Porque no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, como el que lo justifica ante el Padre. Entonces, tenemos ahora una reconciliación para con el Señor. Amado, podemos seguir viendo. En el capítulo 1 nos habla de que ahora estamos en paz con Dios. Si nos vamos a analizar qué es estar en paz con Dios, eso significa, amado hermano, que usted y yo ahora tenemos por la sangre de Cristo, por el sacrificio en la cruz del Calvario, esa tranquilidad de llamarnos hijos de Dios. ¿Pero por qué? Porque ahora Él nos justifica, Él nos vuelve justo. No por lo que usted y yo hagamos, hermano. No por lo que usted y yo decimos hacer, sino por la obra redentora de Cristo Jesús. Ahora dice la Biblia, justificados pues por la fe. Es decir, estamos a cuenta con Dios. ¿Quién nos justificó? Jesús. ¿Cómo lo hizo? En la cruz del Calvario, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y rompe esa enemistad del hombre, rompe esa enemistad que hay del hombre para con Dios, y ahora nos vuelves aceptos para con Él. Dice justificados pues por la fe. Aquí Pablo reafirma que la salvación es por fe y no por obras. Ahora, lógico, y lo vimos en nuestros estudios anteriores, las obras vienen como consecuencia de haber entregado nuestra vida a Cristo. Usted dirá, pastor, pero hay gente que hace buena obra, que son buenas personas, y conocemos buenas personas. Pero el ser bueno no nos lleva al cielo. Entonces tampoco desmerita las cosas que hacen. No, terrenalmente es de admirarlos. Pero el problema es que el estándar de Dios nunca lo vamos a cumplir. Porque de alguna u otra manera también pecamos. Entonces la única manera, la única forma, la única manera en que podemos llegar al cielo es por medio de Jesús. Entonces dice la Biblia, justificados pues por la fe en Cristo Jesús. Tenemos paz para con Dios, ya no estamos en pleito con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Vea, todo redunda a través de qué? De la obra que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario. Luego dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Cuando decimos por quién, es decir, Jesús es el medio por el cual tenemos paz. No es por otra cosa, no es por las obras, no es porque yo tengo paz con Dios, porque yo me porto bien, porque hoy que está en el tiempo la gente en necesidad donamos y regalamos y ayudamos, amén. Eso hay que hacerlo, pero eso no me hace a mí obtener salvación. La Biblia dice, ¿por quién? Dice en el 2.
es decir, en el 5.2 de Romanos, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Es decir, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo tenemos paz. Por medio de Cristo tenemos entrada. La palabra griega para entrada significa literalmente guiar o llevar a la presencia de Dios. Es decir, que por medio de Cristo somos guiados a la presencia del Padre. Entonces, eso significa que Dios nos guía y trae a su presencia. Amado, ¿cómo lo hemos logrado? Por medio de Cristo. Recuerde que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera de acercarse a Dios si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso también Hebreo nos habla que ahora ya podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Le pongo un ejemplo. ¿Será que usted puede acceder a algún funcionario público? Al presidente. ¿Será que usted puede llegar y un día decir, mire, quiero hablar con nuestro señor presidente, le traigo unas cosas importantes, quiero platicar con él? Fíjese que definitivamente no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. Usted no va a poder ir a hablar con un presidente o con un rey, digamos, en España, en esos países donde todavía hay monarquía, ¿verdad? Por lo menos son representativas, pero por lo menos ahí los tienen. Pero usted no puede llegar y decir, mire, quiero hablar con fulano. No nos vayamos tan alto. Muchas veces ni con el presidente de la empresa donde usted labora puede hablar. Tiene que pedir una audiencia, tiene que pedir y tiene que ver cuándo le conceden. Pero fíjense que es diferente. Puede llegar el hijo de esta persona y puede estar muy ocupado, pero lo va a atender. Entonces, cuando la Biblia dice, ¿por quién también tenemos entrada? Es decir, Jesús hace y es el camino. Y por eso el Padre nos ve y nos atiende, porque es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el 5.3 dice lo siguiente. Veamos lo que dice el 5.3. Y no solo esto dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amado, es decir, no nos regocijamos solamente por nuestra futura esperanza, porque hay una esperanza futura, sino también nos regocijamos en la presente seguridad que tenemos de que nuestras tribulaciones producirán paciencia. En este presente estamos seguros que de todo lo que estamos viviendo, de esto vamos a pasar, de esto vamos a salir. Recordemos que el sufrimiento no es algo anormal, hermano. Eso ya está contemplado en el plan de Dios para sus creyentes. Porque ¿qué es una tribulación? Son aflicciones, son problemas, conflictos, apuros. Pero, amado, ¿por qué nos vamos a regocijar y por qué vamos a tener esa paciencia? ¿Por qué nos vamos a gloriar en las tribulaciones? Porque sabemos, como lo dice Abraham, ¿verdad? Abraham le creyó a Dios. Y en medio de su tribulación, en medio de su problema, él salió adelante. Igual, amado. Acá, usted y yo, en este problema, en esta situación que estamos viviendo con este virus, pues acá, hermano, en el nombre de Jesús, yo deseo que Dios guarde a todo su pueblo. Y no solo a los salvadoreños, al mundo entero. Pero ¿qué de aquellos que ya fallecieron por esta enfermedad? ¿Qué de aquellos que están ya con esta enfermedad? Amado, aquí lo que queda es que nosotros podamos reconocer realmente a Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque en medio de la prueba, si es que así tocara irnos a través de esta enfermedad, usted y yo siempre tendremos victoria en el cielo por medio de la sangre de Cristo. Entonces, al final, hay una esperanza. Claro, nadie quiere morir, hermano. Nadie quiere morir, y eso estamos claros. Creo que todos nosotros, yo quiero ver a mis hijos crecer, quiero ver nietos, quiero tener mucho más tiempo, pero hay una esperanza presente en medio de la tribulación, y esa esperanza es Cristo Jesús, porque pase lo que pase, de alguna manera, usted y yo nos iremos con Él. Ahora, unos tal vez seremos llevados por medio de una enfermedad o una muerte natural, a lo mejor otros puedan ver cuando Cristo venga por su iglesia, pero la seguridad presente en medio de la tribulación es que tenemos esa certeza que Dios ya pagó por medio de su Hijo, con su sangre, su precio para que usted y yo tengamos entrada al trono de la gracia y que podamos ser salvos. Entonces, la palabra sigue diciendo, dice, y no solo esto, dice el 3, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Literalmente,
producir paciencia es permanecer bajo, morar bajo. Es decir, estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Nosotros estamos en la paciencia, sabedores que estamos bajo el amparo de Dios, bajo el amparo de nuestro Señor Jesucristo. De modo que esto nos guía a soportar, a resistir, a aguantar, a sobrellevar conforme todo lo que está pasando y estas dificultades, y a decir gracias Dios, porque aún en mi necesidad, aún en mi problema, aún en todo esto, tú te estás manifestando. Entonces, amado hermano, esta noche la palabra de Dios en el estudio nos habla de paciencia, que literalmente le dije significa permanecer bajo, estar bajo la cobertura de, y usted y yo estamos bajo la cobertura de Dios. ¿Cómo así? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que, amado, esta noche yo le quiero invitar a que no se desanime, a que estemos claros que estamos bajo la cobertura de Dios. Luego también, amado hermano, Romanos 5:4 dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amado, la prueba que usted y yo estemos viviendo sirven para demostrar que tanta fe tenemos. Por ejemplo, Dios llamó a Abraham para que sacrificara a su hijo allá en el Génesis 22. Dios estaba probando su fe. Quería saber si amaba más a Dios, si lo amaba más a él o a su hijo. Y Abraham con toda certeza estaba dispuesto a entregar a su hijo. Y esa muestra de fe fue algo precioso, hermano. Algo que hizo a Abraham, que le mostró a ese hombre con fe y con convicción. Pues ahora la paciencia o la prueba que tengamos no es nada comparado con la gloria venidera que hemos de tener, hermano. Así que no se preocupe de más. Si algo yo le puedo asegurar es que los alimentos van a estar. Si algo le puedo asegurar es que vamos a salir, amado. Vamos a salir. Y vamos a seguir orando y pidiendo para que Dios sea quien se manifieste en cada situación. Ahora, la Biblia dice, y la paciencia prueba. Es decir, estamos bajo la cobertura de Dios. Aún así nos van a llegar pruebas, pero esa prueba me genera esperanza. Como dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Entonces, Pablo está hablando de todo lo que viene, que a pesar de los problemas y las situaciones que vengan, hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, dice la Biblia en el versículo 5:1. En el 5:1 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí vamos a hablar de una futura expectativa. Tenemos una esperanza, es una expectativa futura de lo que puede ver. Hablamos de mi futura salvación y la glorificación que están ya garantizadas. Ahora, los que estamos en Cristo podemos recordar que la salvación está en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Donde el pasado podemos ver que fuimos salvos de la pena del pecado, porque Cristo pagó la pena de muerte por mí. A esto se llama justificación. O sea, el pasado quedó atrás, porque Dios nos justificó y eso quedó, se borró. Presente, yo estoy siendo salvo del poder del pecado y no tengo que estar bajo el dominio del pecado. A esto le llamamos santificación. Es decir, ahora que estamos en Cristo, debemos de apartarnos para Dios. Por ejemplo, en este momento estamos siendo santificados, estamos apartados para Dios, un tiempo especial para Él. Entonces estamos en un presente, ¿verdad? Mi salvación presente. Luego, un futuro. Seremos salvos de la presencia misma del pecado. Se le llama glorificación. Dios nos dará cuerpos glorificados. Así que, amado hermano, podemos ver cómo Pablo demuestra que todo es a través de la justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir terminando, dice la palabra, porque si Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amado, Dios nos saca adelante. Y dice, nos habla de esa débil condición del ser humano. Ciertamente, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles. ¿Por qué éramos débiles? Porque no teníamos una fe, porque no teníamos una convicción. Y así puede ver usted a la gente, el temor a la muerte. Yo no digo que no tengamos temor, como no, es algo natural.
Pero de alguna manera usted y yo hemos aprendido que por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de su sacrificio y esa justificación, nosotros ahora, el día que muramos, nos iremos con Dios. Entonces nos volvemos fuertes en la fe, porque sabemos que si Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, sabemos que también así nosotros estaremos un día con Él. Y por eso nos volvemos fuertes. Por eso la palabra dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es decir, Él murió por todos aquellos que le busquen en espíritu y en verdad. Amado, esta noche hemos querido seguir con este estudio, con el deseo único de hacerle ver a usted y mostrarle que solamente Dios puede hacer la diferencia en nuestras vidas. Solamente Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos da salvación y nos da vida eterna. Amado, sigamos adelante, no desmayemos. Gracias por estar. Voy a orar cerrando esta predicación y después daré algunas indicaciones. Padre. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.